Bueno, muy buenas a todos. Hoy vamos a tener la ocasión de viajar sin salir de casa, de recorrer el mundo, porque tenemos con nosotros a un invitado muy especial que seguro que ya conocéis y además con lo que nos va a contar Aníbal, seguro que muchos de los países de los que nos va a hablar tenéis por morbo ganas de conocerlos y algunos igual se os quitan las ganas, ¿no? Pero bueno, de toda cultura, de todo país y de toda persona siempre se aprende una gran lección y hoy Aníbal nos va a hablar de muchas cosas de ellas. Bienvenido Aníbal, muchísimas gracias por estar aquí. Hola Oscar, muchas gracias a ti por invitarme y yo encantado de contar todo lo que he vivido en los últimos años, que ha sido mucho. Me puedo imaginar. ¿En cuántos países has estado? Pues ahora acabo de volver de Somalia, ha sido el país número 105. 105. Sí, 105 países ya. Ostras, madre mía. ¿Y este último año 2024 has conocido alguna parte de Somalia, alguno nuevo que...? Este año 2024, pues, bueno, si cuentas Somalilandia, que es la parte del norte que no está reconocida por Naciones Unidas, sería otro más. Y ¿sabes lo que me pasa? Que como viajo tanto, se me olvida el calendario. Siempre con mi pareja digo, el año pasado, ¿dónde estuvimos? Entonces no sabría decirte. He vuelto a Indonesia este año, pero sí que seguro que ha habido 2 o 3 países nuevos, seguro. Ahora no sabría decirte cuáles. Seguro que sí. Y la pregunta más bien sería cuántos te quedan por conocer, ¿no? Yo no sé cuántos países tiene el mundo, soy un ignorante absoluto. Claro, depende a quién le preguntes. Oficialmente son 196, si no me equivoco, según Naciones Unidas. Pero hay muchos territorios que no están reconocidos, como Transnistria, como Somalilandia, eh, Kosovo, ¿no? También tiene un reconocimiento limitado. Sí. Hay muchos que evidentemente son países, más allá de que estén reconocidos o no. ¿Por qué? Porque tienen sus militares, su policía, su moneda, sus matrículas, sus gobiernos con elecciones democráticas. Entonces, realmente son países en sí mismos. Ahora en 2025 sí que voy a conocer algunos nuevos más. Iré a Madagascar con mi agencia de viajes, con un grupo de 10 viajeros. Iré seguramente a Seychelles, que no lo conozco. De África ya me va quedando poquito. África y Europa me queda ya muy poquito. Iremos a Kirguistán, a Papúa Nueva Guinea. Todos estos son destinos que no conozco aún, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos 5 o 6 más caerán de aquí a final de año. Madre mía, si es que lo que te digo, o sea, al final te queda muy poquito ya por conocer. ¿Te has movido más a nivel continentes, más por África, más por Asia? Sobre todo África, Europa, porque estamos aquí y es más fácil, que de Europa creo que me quedan 4 o 5 países por conocer. Y luego África, principalmente África, porque es lo que más me gusta. También a nivel laboral, con nuestra agencia de viajes estamos especializados en África, entonces es el continente también que más he recorrido después de Europa. Y el continente que no deja de tener un conflicto permanente desde que los europeos metieron ahí la zarpa en el siglo XIX, ya sabes que partieron África como una tarta, todavía sigue notándose esa repercusión a día de hoy que hicieron las potencias europeas. Sigue notándose en muchísimos aspectos. En el aspecto económico, por ejemplo, en África Occidental, pese a que Francia otorgó independencia a las colonias, pero fue una independencia relativa porque el Banco Central francés ha seguido controlando la moneda de esa región, que es la CEFA, del Banco de África Occidental. Estaba regulada por el Banco Nacional francés. Francia seguía teniendo su ejército, seguía explotando minas en toda la zona. Hasta hace relativamente poco, que el golpe de Estado militar en Mali, el golpe de Estado militar en Burkina Faso y el golpe de Estado militar en Níger ha hecho que empiece a crecer un sentimiento antifrancés, antioccidental y antieuropeo. Han expulsado a todo el ejército francés de la zona y han cancelado muchos acuerdos económicos y de explotación minera que tenían. Entonces ahora parece que está esa pequeña revolución. Sí, es cierto que a través de golpes de Estado militares, pero que está cortando más de raíz esa dependencia colonial. Y ahora estoy preparando un reportaje para YouTube acerca de Somalia y Somalilandia, que acabo de Ajá. venir de allí. Y ahí mismo, claro, toda la etnia somalí se distribuía en el Cuerno de África. ¿Y qué pasó? Que toda esa región fue colonizada por 3 países.
los británicos colonizaron una parte, Francia colonizó otra y los italianos otra. Y cuando les otorgaron la independencia, lo que ocurrió es que se dividieron en 3 países diferentes: Somalia y Somalilandia, y luego Djibouti, que era la parte francesa. Con lo cual, algo que teóricamente debería ser una única nación, por todo el pasado colonial, queda dividida en 3. Y a veces pasa lo contrario. Por historia colonial, tú reúnes en una misma nación a tribus o a comunidades completamente diferentes, incluso enemigas de toda la vida. Y eso pues conlleva muchas guerras y muchos problemas. ¿Crees que algún día eso puede tener su fin? Lo tendrá, pero tiene que haber todo un proceso de estabilidad, de paz, de que los intereses occidentales dejen de estar tan presentes en África. Ahora mismo en Congo está ocurriendo un genocidio desde hace una semana, ¿no? En cierto modo por la actuación de Ruanda y algunas guerrillas que hay por ahí, y eso pues a muchas empresas occidentales les viene muy bien, porque la inestabilidad en Congo todos sabemos que es algo que favorece que se pueda negociar con las mafias, la extracción de minerales, etcétera. Y aquí hay mucho trabajo a hacer en cuanto a la construcción de identidades nacionales que no ha dado tiempo a construir y que son difíciles, porque hay una diversidad increíble. Imagínate, por ejemplo, Camerún, un país con 230 grupos étnicos y 230 lenguas. ¿Cómo gobiernas eso a nivel unitario? Si aquí en España tenemos 3 o 4 lenguas oficiales o 5, no sé cuántas son, con sensibilidades nacionales diferentes según a quien le preguntes, y ya es difícil a veces, imagínate 230. O sea, es muy complicado. Una locura auténtica. Del Congo te quería comentar, yo era desconocedor por completo, me imagino que como la mayoría de personas en Occidente, de lo que allí sucede de verdad. Mi hermano es cineasta, ha hecho ahí un cortometraje documental, Semillas de Kivu, que está nominado al Goya, que por cierto son mañana. Anda. No quiero hacer publicidad, pero bueno, te lo recomiendo que lo veas. Y da a conocer un poco el trasfondo de lo que hay en el Congo, junto con la mutilación genital femenina, y tío, pone los pelos de punta. O sea, dices, tenemos aquí el segundo mayor genocidio de la historia, y nos centramos tanto en Gaza y en el Holocausto, sin evidentemente menospreciar lo que ello conlleva, y nos olvidamos de que tenemos en el Congo un problema bastante grave. Sí, lo del Congo es un problema muy enquistado y además muy complejo, porque hay muchos intereses económicos, hay mucha diversidad étnica también, intereses económicos tanto de Occidente como a nivel local. Ruanda también tiene mucho interés ahí, intereses políticos. Luego está el tema de la conservación animal, ¿no? La caza furtiva de gorilas, que cuesta la vida a decenas o cientos de militares, de rangers en los parques nacionales, defendiendo la caza furtiva también de elefantes, ¿no? y de rinocerontes. Y entonces ahí hay un conglomerado de cosas, de intereses, de identidades, que hace que sea muy complicado. En Congo ocurre un genocidio que no es tan conocido, se habla mucho de Gaza, se habla evidentemente del Holocausto, pero ocurren otros a día de hoy en el mundo. El de Congo es uno y el de los Rohingya en Myanmar es otro, que lleva décadas ocurriendo. Estamos preparando también un documental para YouTube. Y a día de hoy los Rohingya, que es una comunidad minoritaria musulmana y con una etnicidad gitana en esta zona de Birmania, que es un país budista en su amplia mayoría, y están sufriendo un auténtico genocidio por parte de los militares, por parte de los políticos y por parte de los budistas también, que es algo sorprendente. Hace un tiempo la revista Time dedicó, pues ahora ya casi 10 años, un reportaje a esta situación, y mostraba cómo monjes budistas estaban alentando a los atentados con bombas contra los Rohingya, que muchos se han visto desplazados a Bangladesh, y en Bangladesh tenemos el campo de refugiados más grande del mundo, que está formado por los Rohingya. Estuvimos ahí el año pasado y es algo horrible. Estos son los propios monjes budistas, que entiendo que el budismo hasta donde es una religión de paz, ¿no? Que promueve la paz como toda religión, son los que promueven encima hasta... Sí. De hecho, ha habido monjes budistas que se han inmolado para asesinar rohingyas. El budismo promueve la paz, como también el Islam, y vemos que hay atentados en nombre de Alá, y como el cristianismo, y también estaba la Inquisición y las cruzadas, ¿no? Entonces, al final depende un poco de la interpretación de cada uno. Madre mía. Desde luego tenemos en el mundo, y gracias a la gente que viajáis y estáis ahí, lo dais a conocer,
una serie de conflictos que desconocemos en nuestra comodidad de Occidente y de Netflix, ¿no? Como se suele decir. Vamos a hablar de un tema un poco más alegre, si te parece bien. Vamos a hablar de tribus. Yo he visto ya varias entrevistas tuyas, hablas de las tribus que has conocido. Me ha fascinado, he leído un poquito sobre ellos, vengo con los deberes hechos, pero qué mejor que nos lo cuentes tú, ¿no? Vamos con los Korowai, no sé si lo he dicho bien, en Sí. Papúa, que viven en los árboles, ¿verdad? Y son caníbales, que esto es el meollo de la cuestión y lo que más pone los pelos de punta, tío. Entonces, pues no sé si nos puedes contar un poquito qué clase de personas son esta tribu. Bueno, estuvimos ahí en octubre, estuve con Rubén, con Lethal Crisis, grabando un pequeño documental y también llevando a gente. Ahora en este octubre de 2025 volvemos con gente, con clientes de mi agencia. Para mí es uno de los sitios más especiales que he visitado, que han sido muchos, ya tengo canas en la barba. Cuando empecé no las tenía, pero bueno, eso indica que ha pasado mucho el tiempo, ¿no?, en este estilo de vida. Y es cierto que los Korowai viven en los árboles y tienen una cultura que para mí es muy especial. Viven en zonas muy aisladas de la selva, siguen siendo cazadores, recolectores en gran medida. Y como toda sociedad, con el proceso de globalización, pues está cambiando. Antes vivían en casas como a 30 o 40 metros de altura, cada vez son más bajitas, ¿no? Ahora normalmente las casas en las que viven, pues a lo mejor están a 10, 12 metros de altura, pero aún así sigue siendo impresionante. Y lo bueno es que mantienen las casas antiguas, estas tan altas en las copas de los árboles, quizá ya no para vivir en ellas, pero sí que las utilizan para subir de vez en cuando, para pensar, para fumarse una pipa ahí arriba, para desconectar un poco. Y como símbolo identitario, porque ese es el símbolo de los Korowai, ¿no?, esas casas tan altas. Y luego también la han empezado a usar ahora, porque el uso original era para divisar a los enemigos desde arriba y protegerse de los animales. Y hoy en día también lo que hacen es enterrar, entre comillas, a los difuntos allí. Cuando muere el líder de una comunidad, y si él dice que es su voluntad, lo que hacen es subir su cuerpo arriba en la casa y digamos que en cierto modo la precintan para que nadie más suba y el cuerpo se queda allí pues hasta que la casa se caiga, hasta que se lo coman los pájaros o lo que sea. Te voy a hacer una pregunta que te va a parecer igual un poco tonta, pero ¿cómo suben? ¿Tienen escaleras o...? Sí, sí, hay todo construido con madera. Hay unas escaleras, sí. Está el tronco, toda la casa hecha de madera arriba y luego van construyendo una escalera, está hecha con ramas de madera y lo atan con fibra vegetal. Yo he estado ahí 3 veces y nunca me había atrevido a subir porque digo, a ver, es un poco peligroso. Incluso los propios Korowai me decían, no subas porque nosotros sabemos subir, pero para ti puede ser muy peligroso. Y esta última vez sí que subimos. Yo pensé que no iba a ser capaz porque tengo un poco de vértigo, pero al final lo conseguí, ¿no? Llegué arriba, los Korowais estaban supervisando, ¿no?, diciendo, antes de que subáis vamos a, ¿no?, hacer un doble check, a atarlo todo bien. Ya os Y fue aseguramos nosotros, por si algo, acaso. claro, ellos son los que controlan, ¿no? Y está guay, pero la sensación arriba y es como ir en un barco, porque claro, son 30, 35 metros, yo subí el dron y me marcaba 33, creo, en esa casa, y luego es un tronco que tampoco es muy grueso, entonces cuando hace un poco de viento la casa está continuamente así y da una sensación un poco extraña. Y bueno, aparte de por esto, a mí algo que me encanta de los Korowai es que ellos se comunican cantando. Cada persona tiene un tipo de canto diferente y cuando están haciendo actividades por el bosque, pues cortar leña o ir a cazar no, porque no suelen hacer ruido, pero a la vuelta de la caza, pues van cantando su propia canción. De manera que tú estás allí y claro, si ya conoces la canción de cada persona, sabes en qué parte de la selva está cada uno porque los estás oyendo. Además cantan muy bien y estar en mitad de la selva escuchando esas canciones es algo mágico. Y luego el canibalismo. eh, Realmente a día de hoy, que se sepa, nadie lo puede asegurar al 100%, pero que se sepa, han dejado de practicar el canibalismo. También es cierto que en los años 80 y 90 llegaron muchos misioneros aquí y les hicieron ver que lo de comer carne humana no estaba bien, ¿no? Y muchos de ellos se han convertido al cristianismo y han abandonado, no solo han abandonado el canibalismo, sino que lo repudian, ¿no? Tú les preguntas por ello y no quieren hablar de eso. Pero sí hay un caso documentado en el año 2012 de canibalismo en la zona, con lo cual tampoco hace tanto que hayan dejado de practicarlo. El último caso en el 2012. El último caso en 2012 fue, sí. Sí, antes de ayer. Bueno, o sea,
Parece que van entrando un poco más en la civilización. Y son gente que te recibe de una manera pacífica, con hostilidad o cierta reticencia por... Te reciben súper bien, son muy amables. Es una región bastante aislada. De hecho, simplemente para llegar allí, bueno, desde aquí habría que coger un vuelo de 20 horas a Indonesia, a la capital, luego un vuelo interno de 4 horas, luego una avioneta de 3 horas más, luego tienes que subirte en una barca y pasarte 3 días por el río y luego hacer un trekking de unas 4 o 5 horas. O sea que eso es una zona bastante aislada y son gente muy, muy amable. Es verdad que con esta llegada de misioneros pues están más acostumbrados, ¿no?, a ver occidentales, pero bueno, muchos siguen manteniendo su estilo de vida y ya te digo, a mí siempre me han tratado genial. Pasa lo contrario que en esta famosa isla Sentinel del Norte, creo que es, puede ser. Sí, sí, ahí no tratan, no tratan tan bien. Ahí no tratan, que creo que está, corrígeme si me equivoco, bajo el gobierno, o sea, bajo la protección del gobierno de la India, aunque se desentiende, el gobierno hindú, Mm. pero no hace muchos años se cargaron a un misionero estadounidense. Sí, sí, está bajo control político de la India. Y todas las veces que se ha intentado llegar a esa zona, pues los sentineleses han respondido con flechas, ¿no? Y con bastante hostilidad. Se han enviado drones y han derribado también algunos drones. Y bueno, pues el gobierno local, el gobierno indio, pues decidió dejarlos tranquilos, ¿no? Porque era evidente que no querían recibir visitas. Y hubo un predicador, ¿no?, un misionero cristiano que fue a intentar evangelizar la zona. Hizo un primer intento, lo recibieron también con flechazos, se volvió y un tiempo después volvió a intentar llegar a la isla y lo No le quedó mataron. claro el mensaje. No le quedó claro el mensaje, ¿no? A ver, evidentemente esto, cuando tú visitas una comunidad que no es la tuya, el sentido común tiene que estar ahí. Si eres bienvenido y si no, te vas y ya Exacto, está. es que se encabezonó y al final le costó la vida, tío. Sí. Joder. En fin, quería preguntarte también por los dogones y Ujú. sobre ese topicazo que hay, que no sé si será un topicazo, será verdad, de que son unos cracks a nivel astrológico y que han acertado en muchas de las predicciones que tienen. ¿Has estado con ellos? Me consta, ¿verdad? Sí. He estado con ellos 2 veces. La primera vez en el año 2014, antes no, justo cuando había empezado la guerra civil en toda la zona norte, y creo que fue pues poco después, cuando cerraron militarmente toda la región y ya no se puede volver a ir. 11 años después nadie ha podido volver a pisar esa zona. De hecho, yo creo que me colé un poco ilegalmente y la segunda vez que he estado con ellos ya fue en otra zona que no es su territorio nativo, pero bueno, como está la guerra, muchos se han desplazado y los pude ver fuera de su territorio. Pero esa primera vez sobre todo fue muy especial porque, claro, visitar una cultura no es solo coincidir y hablar con las personas, también es la arquitectura, es el paisaje en el que Ujú. se han criado, es la artesanía, que cuando esta gente es expulsada de su tierra, mucha artesanía se pierde, ¿no? Son todos los elementos que hacen que esa etnia sea como es. Y son relativamente famosos, se ha hablado muchísimo de ellos, sobre todo a principios de los 2000 en programas rollo cuarto milenio, ¿no? Por todo el tema de que decían que habían sido contactados por extraterrestres porque sabían muchísimo de astronomía, ¿no? Ellos te hablaban de los anillos de Saturno, de las lunas de Júpiter, con mucho detalle, parece ser, cosa que nadie puede saber si no tiene un telescopio, ¿no? Y no Ujú. tiene ciertos conocimientos de astronomía. Entonces, todo esto comenzó cuando un antropólogo francés, Marcel Griol, estuvo viviendo con ellos durante años, con uno de los chamanes de allí, y él decía que le contaba todos estos detalles sobre astronomía, ¿no? También parece ser que los dioses de los dogones, que se llaman los gnomos, según ellos cuentan Los y gnomos. según gnomos, sí, según ellos cuentan y según hay en algunos dibujos escenificado, pues eran unos lagartos que vinieron en un barco volador del espacio de la estrella Sirio, ¿vale? Ujú. Y como ellos creen que el paraíso está en esa estrella Sirio de la cual vinieron los extraterrestres, la estrella Sirio es la estrella más brillante, si no me equivoco, en el hemisferio sur, ¿vale? Del firmamento. Si no me equivoco, no soy experto, ¿no? Eh, y ellos siempre hacen dibujos representando la estrella Sirio como si fuesen 3 partes, cosa que al principio era extraño porque
bueno, la estrella Sirio es una estrella, ¿no? Sí. Pero en los años 90 se descubrió que realmente el sistema Sirio estaba compuesto por más estrellas. Se vio que había una segunda estrella Sirio que orbitaba en torno a la primera. Y luego hubo otro estudio que decía que seguramente fuesen 3 estrellas. Claro, la gente dice, ¿cómo los dogones en su cosmovisión antigua ya hablaban de que la estrella Sirio eran 3, ¿no? Y esto ni siquiera la NASA lo sabía hasta los años 90. Ellos tienen también un ritual en honor a la estrella Sirio que se hace cada 60 años, que es justo el periodo que una de las estrellas tarda en dar la vuelta a la otra, ¿no? El periodo orbital. Entonces, todo esto pues trajo una serie de conjeturas. Decían, bueno, realmente los gnomos existen, les han visitado desde la estrella Sirio, ¿no? Y bueno, mucho debate antropológico. Luego, al final, a ver, la verdad siempre, yo soy científico, ¿no? Y lo veo desde ese punto de vista, la verdad siempre es diferente, ¿no? A la mente siempre le gusta inventarse estas historias fantásticas, pero luego siempre hay una explicación para todo esto. Desde luego que sí. Es que sí, tenían esa fama precisamente de decir, ostras, son unos Sí. putos cracks, como los mayas, ¿no? Que al final, con su calendario y todo esto, yo tampoco estoy muy puesto en el tema, pero siempre se les ha escuchado que, y además, tienen un ritual también, no sé si son los dogones, de baile de máscaras, ¿verdad? Sí, Cada 50 años que suelen sí, hacer. sí, sí. El que te No sé, comentaba, el Sigi, en honor a la estrella y a los ancestros, sí, sí. no has tenido ocasión de verlo, ¿no? No te ha coincidido. Lo he visto, siempre que he ido lo he visto, pero lo he visto como una demostración que nos hacen, porque evidentemente si es creo que es cada 60, si no me equivoco. Hay discrepancia. Hay quien dice que es cada 50, cada 60, porque también bueno, se perdió un poco, como es tradición oral, se pierde un poco algunos detalles. Pero claro, es muy difícil coincidir con ese festival. Solo ocurre una vez mientras uno está vivo. Entonces, lo que me hicieron fueron demostraciones, ¿no? Sacaron las máscaras, me enseñaron cómo se hacía el baile, que es brutal, es increíble. Son las máscaras más impresionantes de toda África. Algunas miden 2 metros y están Madre hechas de mía. una sola pieza de madera. Joder, qué pasada, qué pasada. A ver si encuentro alguna imagen para adjuntarla aquí a la entrevista y que lo puedan ver. Te voy a pedir que me cuentes una historia que ya has contado, pero que a mí me fascinó, que yo no hubiera sobrevivido ni de puta coña, y es el desierto de azufre de Danakil. Has estado allí, yo sé la historia, me encantaría que nos la contases, pero yo cuando he leído, digo, cuando vi tu entrevista dije, no conozco ese puto desierto, o sea, voy a buscar a ver qué es. Temperaturas de hasta 60 grados. Sí. Cuéntanos la Es, aventura, si no te importa. He estado 3 veces en esa zona y es cierto que las cosas han cambiado. La última vez ya pues tienes una carretera más cómoda que puedes llegar hasta las zonas de interés del desierto en 4x4. Hay checkpoints militares que van controlando todo. Pero la primera vez que estuve allí, hace ya 8 años o 9, la cosa era muy diferente. Para empezar, Etiopía y Eritrea estaban en una guerra fría y había movimientos militares, conflictos, algunos muertos de vez en cuando. No había carretera para llegar. eh, Gran parte del trayecto se tenía que hacer en camello o andando. Y luego no había un control militar de la policía ni del ejército etíope. Esto es en la zona norte de Etiopía, que creo que no lo había dicho. Y había muchas mafias. Entonces, todo lo que supuso llegar allí fue una auténtica aventura de película. Lo primero que recuerdo, nosotros llevábamos el coche lleno de agua, porque como has dicho, la temperatura es extrema. Además, yo Ujú. fui en verano, fui en julio, y Joder. estábamos a 60, 62 grados a veces. Dicen que es el lugar más cálido del planeta, o alguno en América también alcanza estas temperaturas, pero aquí el problema es que es un desierto de azufre, entonces, aparte de la temperatura, estás respirando los gases que emanan del suelo continuamente. Y es el único lugar del mundo, esto hay un estudio además hecho por científicos españoles, el único lugar del mundo donde no hay ningún tipo de vida, ni siquiera bacterias, ni virus, ni nada en esa zona por la temperatura y por el azufre. Y es Bueno, el único entonces, lugar del planeta que no hay sí, nada de vida. el Ajá. único que se conozca, ¿no? Porque existen lo que son bacterias extremófilas que pueden vivir pues, a altas temperaturas, que incluso viven en el interior de volcanes, bacterias acidófilas que pueden vivir en zonas con una acidez muy alta, pero no hay bacterias que puedan vivir con todos estos elementos juntos, ¿no? Como se dan ahí. Eh, y bueno, íbamos con todo el coche lleno de agua y justo en el momento que teníamos que dejar el coche porque la carretera terminaba y coger los camellos, pues ahí
había un líder tribal que era una especie de mafia que nos paró y nos dijo que necesitaba tener una reunión con nosotros antes de que continuásemos. A mí el guía me dijo, yo me encargo, quédate tomando una Coca-Cola debajo de un árbol, que había un bar, una cabañita que me daba Coca-Cola caliente, una Coca-Cola a 40 grados ahí ardiendo, pero bueno, era lo que había. Y me dijo, yo me encargo. Y eran, o sea, la estampa era yo esperando, sudando con toda la ropa chorreando, tratando de beberme esa Coca-Cola, 2 horas, 3 horas de negociación. Al final dije, bueno, voy a entrar a ver qué está pasando, ¿no? Y entro en la casa, una casa en mitad del desierto, y veo a mi guía discutiendo con una persona que estaba como en un trono, muy, muy obesa, como, no sé, pesaría 200 kilos, como el Jabba the Hutt de Star Wars, no sé, un tío así con 4 hombres detrás con Kalashnikov encapuchados. Y digo, ¿qué coño está pasando aquí, ¿no? Y me explicó que, bueno, era un mafioso de la zona y nos pedía que le diésemos la mitad del agua que llevábamos y 300 euros para poder pasar, ¿no? Y ahí estaba ocurriendo la negociación en un entorno absolutamente surrealista. Entonces, bueno, no nos quedó otra, tuvimos que pagar el peaje y ya continuar hasta la zona del Danakil. Ahí se pueden ver pues estos lagos de azufre de color verde, un desierto que es muy difícil de describir. Te puedo pasar imágenes también para que las pongas en el vídeo, porque es muy difícil de describir, ¿no? Paisajes verdes, amarillos, marrones. Y mi intención, aparte de ver esos paisajes y de un lago de sal que hay ahí, era subir el volcán. Hay un volcán activo, el Ertaale. Pero claro, con ese calor, hacer un trekking que son 2 o 3 horas para arriba es muy duro. Entonces solo se puede hacer de noche el trekking para no morirte en el intento. Y cuando estábamos subiendo, ahí nos asaltaron unos propios militares. Como toda esa zona estaba militarizada por la guerra y están muy abandonados del gobierno, pues nos asaltaron y nos robaron el agua que nos quedaba. Entonces al final yo llegué a la cima, serían las 8, las 9 de la tarde de noche ya, y solo tenía como un cuarto de botella de agua a Madre mía. 60 grados. Bueno, ahí a lo mejor ya había bajado a 50 y pico, pero tenía que pasar toda la noche y volver a bajar al día siguiente. Y durante la noche la temperatura no bajaba de 40, ¿eh? Yo miraba, llevábamos un indicador, pues a las 3 o 4 de la madrugada estábamos a 39, 40 grados. O sea, es una locura. Bueno, no es como en el desierto, que por la noche suelen bajar bastante las temperaturas, ¿verdad? Hostia, madre mía, Bueno, ahí 40. bajaban, ¿no? De 60 y pico a 40, bueno, te 40. quedas. Claro. Y con esa poquita agua para... Buah, madre mía. Yo lo pasé muy mal. Ha sido uno de los días que peor lo he pasado en mi vida, porque yo había llegado ahí y quería hacer fotos del volcán. Esa era mi ilusión, mi cometido. Además, acababa de fallecer mi padre y era como un reto que yo me había puesto a mí mismo, ¿no? Y recuerdo estar haciendo las fotos del volcán de noche, respirando también el humo del volcán, que tampoco, entre el calor y todo esto, era como muy agobiante. Y decir, estoy haciendo estas fotos, pero no sé si voy a sobrevivir. Tengo que pasar esta noche y luego comerme 3 horas de trekking de vuelta sin agua. Y bueno, esa noche muy mal, muy mal. Me despertaba con pesadillas, tuve fiebre, dormía como abrazado a la botella de agua, pero ya estaba vacía realmente. Era como una paranoia. Sí, totalmente, ¿eh? Sí, 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 Claro, sí. os habían quitado ya el agua los militares, el líder local, pues, Sí, agarro a lo que tengo ya, en tu sí. delirio. Y al final, bueno, se hizo de día en cuanto salió el primer rayo de sol, antes de que empezase a ser un sol muy fuerte, empezamos a bajar y yo solo pensaba, son 3 horas cuesta abajo, estaba con la boca súper seca, Dios. muerto de sed, decía, ya está, o sea, es cuestión de llegar abajo. Y cuando llegué y me dieron una botella de agua, fue como volver a ver la luz y la esperanza. Pues toda una aventura y, como digo, Sí. yo no hubiera sobrevivido. Estoy seguro de que no. Por mucho que te lleven Claro, es al que ahí límite, el agua es como el oro, o sea, en esa zona, a esas ujú. temperaturas y que no hay agua potable porque no la hay, pues es que hasta los militares te la roban, es el bien más preciado es el agua. Sí, sí, sí. Madre mía. Vamos a hablar del Tien de Hierro de Mauritania, en el que has estado y en el que creo que es también el tren más largo del mundo, ¿verdad? Sí, 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 es el tren más largo del mundo. Tiene unos 300 vagones más o menos, 310 según tengo entendido, y es un tren de mercancías que transporta mineral de hierro
en polvo desde las minas del interior de Mauritania hasta la costa, ¿no? Para luego exportarlas por mar a otros países. Y en principio es un tren únicamente de mercancías. De hecho, los vagones, o sea, son vagones vacíos. Es el cubículo únicamente, que medirá unos 4 metros y ya está. O sea, evidentemente no hay asientos, no hay nada. Es un vagón de mercancías tal cual. Y yo hace, no sé, 5 o 6 años vi un documental, creo que fue en National Geographic, acerca de este tren, con unas imágenes muy chulas de dron, porque el tren, lo largo que es, si tú haces una toma de dron, se ve infinito. Y luego todo el contexto es el desierto del Sáhara. Es un tren que recorre 300 o 400 kilómetros por mitad del desierto del Sáhara. Entonces la escena me fascinó y dije, tengo que ir algún día y tratar de subirme a ese tren, ¿no? Y ahí fuimos en 2022, si no recuerdo mal, y claro, primero es todo un trayecto en coche para llegar a las minas de las que sale el tren, un sitio que además es un poblado en mitad de la nada, no había ni sitio para alojarnos, nos tuvimos que quedar en un lugar lleno de ratas. Ah, Bueno, no sé, de los peores sitios en los que he dormido nunca y que ya es decir, ¿no? Pero bueno, no había otro sitio. Evidentemente no es un lugar turístico. Y luego, pues, llevábamos a un fixer, ¿no? A un guía que conocía muy bien la zona y nos dijo lo que debíamos hacer. Dijo, a ver, el tren se carga de hierro primero, porque es imposible subirte si está vacío, ujú. porque no, o sea, te queda muy alta, no ves nada y luego además te puede aplastar si echan algo encima. Entonces, primero se carga de hierro, luego hace una parada técnica para arreglar papeleos como 15 kilómetros más adelante y luego ya sale. Entonces, la estrategia era esperarle durante esa parada técnica, que ya estaba repleto y que, bueno, era solucionar unos papeles, subir al tren en ese momento y ya tirar horas y horas y horas en el tren. La experiencia es brutal, o sea, es Buah. incómodo porque vas respirando mineral de hierro, se te queda toda la cara negra, no hay techo, vas al sol durante muchísimas horas en mitad del desierto. eh, pero como experiencia es brutal. Estás en un tren de mercancías que está recorriendo el Sáhara, ¿no? Como concepto es una maravilla y las fotos que puedes hacer también. Tiene que ser una experiencia increíble. Increíble, además Sí. estar. Cumpliste un objetivo. Lo cumplí. Ahora se ha hecho un poco más popular, ¿no? En Instagram, pues como siempre pasa en todos estos, en el mundo de los viajes, ahora Instagram es una herramienta muy potente. Cuando alguien que Ujú. tiene cierta visibilidad hace algo, ya todo el mundo quiere eso, ¿no? Y ahora en nuestra agencia de viajes lo hemos visto. Mucha gente nos dice, quiero ir a Mauritania a ver el tren de hierro, ¿no? Algo que era más desconocido hace 6 o 7 años. Ahora todo el mundo quiere ir a hacer eso. Ahora se ha hecho viral. Me lo voy a Sí, apuntar para si alguna vez en la vida tengo ocasión y ganas para poder hacer ese viaje, porque me ha gustado mucho cuando te lo he visto en otras entrevistas que desconocía por completo que existía. Desde luego es toda una experiencia. Voy a sí. preguntarte por un país, Eritrea, ¿vale? Que le llaman la Corea del Norte africana, creo. Ujú. Pero ¿lo podemos equiparar a Corea del Norte? ¿Es tan hermético, es tan culto al líder, es tan Mm. reacio al mundo exterior? Se puede equiparar con Corea del Norte en varios aspectos. Es un país el más hermético de África, sin duda. Es un país comunista, en cierto modo. Quizá lo del culto al líder es diferente, ¿no? Porque en Eritrea no hay ese culto al líder. Tampoco en Corea del Norte sé hasta qué punto es real, ¿no? Porque sabemos lo que se nos enseña desde Lo que dentro. nos dicen, eso es. Pero sí, el resto de aspectos es cierto. Es un país que es muy difícil conseguir el visado, muy difícil entrar. Y luego el gobierno sabe en todo momento dónde estás. El 80% del país no se puede visitar, está vetado, y cada paso que das tienes que informar al gobierno, ¿no? De lo que vas a hacer, dónde vas a dormir, etcétera. Internet no existe, las personas no pueden utilizar Internet Joder. en Eritrea. Te compras una tarjeta SIM y es solo para llamadas, ¿vale? Y luego hay policía secreta por todas partes. A mí me detuvieron en el aeropuerto porque yo llegué unos días antes para hacer un reportaje y luego estaba esperando a un grupo de mi agencia con el que íbamos a recorrer algunas zonas. Y estaba fuera del aeropuerto, en una cafetería que había fuera, estaba tomando un café mientras esperaba que llegasen los viajeros. Y estaba con el iPad corrigiendo un libro que estaba escribiendo en ese momento, pues tenía que hacer unas correcciones.
Y recuerdo pues estar leyendo, subrayando cosas y de repente me toca alguien así el hombro, me giro y me dice, ¿qué haces? Digo, pues estoy corrigiendo un libro. Me dice, ¿estás tomando notas? Eso no se puede hacer. Digo, ¿pero cómo que no se puede hacer? Dice, no, estás muy cerca del aeropuerto y no puedes estar tomando notas. Y le dije, es que mira, es un libro escrito en español, aquí estoy hablando de Sudán del Sur, de una tribu, no sé qué, se lo enseñé. Y me dijo, no se puede, me sacó una placa y me confiscó el iPad y me llevó a un cuarto y me dijo, espera aquí, hasta que llegue la gente a la que estás esperando en el aeropuerto, tienes que quedarte aquí encerrado. Entonces, bueno, es un poco eso, ¿no? Según Naciones Unidas, Eritrea es el país que ocupa el puesto número 1 en violación de derechos humanos, ¿eh? El número 1 del mundo, que ya es decir, porque mira que hay países. Ahora no Claro. sé si Afganistán podría estar ahí, pero cuando yo fui era Eritrea. Y allí siempre se ha dicho que los presos que han cometido crímenes más, pues como asesinatos o incluso presos políticos, ¿no? Que para el gobierno son más peligrosos, lo que hacen es meterlos en contenedores de estos de metálicos, ¿no? De puerto, de mercancías, los llevan en un camión, los sueltan en el desierto y se vuelven. Y un mes o dos después vuelven, abren el contenedor, lo vacían y repiten la operación. Madre Para que mía. veas, sí, sí, Lo de sí. mercancía en el contenedor tal cual, o sea, al pie de la Sí. letra. Esto es, por Dios, madre mía. Y luego la gente allí en Eritrea, lo que es los habitantes, suelen ser gente abierta, suelen ser gente cerrada. Pues a mí me pareció fascinante, no solo porque es un lugar virgen al que no va casi nadie y pudimos adentrarnos un poquito en algunas comunidades indígenas allí, no mucho porque está prohibido ir a casi cualquier parte, pero algo sí que vimos y me pareció muy, muy interesante. Incluso la propia capital, Asmara, Ujú. eh, me gustó porque no tiene nada que ver con el resto de África que conozco. Las capitales africanas en general, o sea, no me gusta generalizar, pero en muchos casos suelen ser caóticas, mucho tráfico, mucho ruido, muchos mercados, polvo, olores, ¿no? Como demasiado intensas. Y Asmara es súper tranquila, no hay apenas tráfico, es una capital pequeñita, adoquinada, con buenos restaurantes. Fue colonia italiana, por lo tanto, pues tiene restaurantes de pasta, de pizza. La gente es súper amable y educada. Me sorprendió mucho también la cercanía de la gente. Y, y luego dicen que es la capital más segura de toda África. Primero, por la propia cultura eritrea, que por el propio código ético de la cultura suelen ser gente bastante respetuosa y los índices de delincuencia son muy bajos, y luego también porque el código penal es muy, muy estricto y muy duro. Entonces, algo muy interesante, muy diferente a todo el resto de países de la zona. Vamos a hablar, si te parece bien, de rituales. Pero antes de preguntarte por la recopilación de rituales que he hecho, voy directo a la pregunta clave. ¿Cuál es el más hardcore que has visto de todos? Es que, ¿Cuál es que ha dirías habido que muchos, ¿no? está en mi top 3? Sí, a ver. Los rituales de escarificación siempre impactan, ¿no? Sobre todo cuando se trata de niños, cuando los marcan con cuchillo en la frente o en las sienes, pues eso siempre es impactante. A ver, quizá en el top 1 y 2 esté el ritual de las hienas que vimos en Nigeria y luego la Shura, el rito este que presenciamos en Pakistán, donde la gente se acuchillaba a sí misma la espalda, ¿no? También tenemos rituales vudú con muchos sacrificios de animales, con calaveras humanas. Hay un poquito de todo. Me imagino que Mm, habrás visto cada cosa sí. de que muchos no aguantarían ni siquiera la idea de lo que ahí pasa. ¿Y el ritual de las hienas, en qué consiste exactamente? Pues esto es un ritual que ocurre en el norte de Nigeria, en la frontera entre Nigeria y Níger, en algunos poblados rurales. Allí, bueno, toda esta zona es musulmana, ahí profesan el Islam. Lo que ocurre es que se mantienen algunas tradiciones previas a la islamización. Entonces mezclan un poco las creencias en el Corán con también los rituales anteriores, ¿no? Y en esa zona se pensaba, y aún se cree, que la hiena es el animal que representa al diablo en la tierra. Entonces, cuando ellos ven una hiena salvaje, lo que hacen es capturarla, ¿no? Para atrapar al mal. Y luego con el animal hacen un proceso de domesticación, supongo que a base de maltrato,
entiendo yo, ¿no? Y el animal pues queda un poco amansado. Y en un par de ocasiones al año sacan a la hiena y lo primero que hacen es, para iniciar el ritual, es excitarla con sangre, ¿vale? La tienen, de hecho, un par de días sin comer. Luego le cortan la cabeza a una cabra y esa cabeza con sangre fresca se la restriegan a la hiena por el hocico, de manera que el animal que está hambriento pues despierte su instinto. Una vez que han conseguido excitar al animal, se forma un cúmulo de gente de todo el pueblo que viene a ver el ritual que va a comenzar y las madres ofrecen a sus hijos recién nacidos para que sean expuestos a la hiena, ¿no? Y tú ves dentro del público pues, a todas las madres con bebés alzando a su niño para que el chamán lo coja y forme parte del ritual. Una vez eligen a un bebé o a varios, los ponen en el suelo, acercan a la hiena y ponen una manta muy grande tapando al bebé y a la hiena. Y a partir de ahí pues empieza un baile de unos 10 minutos alrededor de la hiena, con timbales, la gente bailando, muy alegre. Y cuando acaba el baile, destapan la manta para ver si la hiena le ha hecho daño al bebé. En este caso lo que ocurre es que para ellos, la hiena, que es el mal en la tierra, y no ha hecho daño al bebé durante ese tiempo, es que realmente el bebé queda inmune al mal y queda bendecido para siempre, ¿no? Es su forma de bendecir a los niños. Pero claro, es muy impactante para nosotros. Y puede pasar el efecto contrario, que levante la manta y aparezca ahí lo poco que quede del niño. Es que, hostia. Pues sí, podría pasar, supongo. Yo la vez que lo vi, pues salió bien, pero no sé, Algún accidente habrá habido, seguro. seguramente sí. Seguro. Bueno, es un modo de ver la vida también y entiendo que a lo mejor esa tribu en concreto lo asimila con alegría o con emoción, Sí, no con... totalmente. Si tú ves la alegría de las madres cuando elegían a su bebé, se ponían a llorar de la emoción. Es algo muy difícil de entender para nosotros, pero era una auténtica bendición y una alegría que su hijo fuese el elegido para ese ritual. Yo no metería el mío ahí por si acaso, pero si estoy ahí y lo veo, o me voy o por lo menos lo respeto. Eso Mm. como mínimo. Vamos a hablar, si te parece, del ritual de las cuchillas de Pakistán. No sé cómo se llama, lo he leído, me ha puesto los pelos de punta, pero bueno, como tú lo has presenciado, prefiero que seas tú el que nos lo cuente. Sí, pues bueno, esto ocurrió de manera un poco casual. Yo desconocía la existencia de la Shura. Estábamos en Pakistán haciendo una ruta bastante larga, de un mes, si no recuerdo, con gente de nuestra agencia de viajes, con nuestros clientes. Y yo decidí quedarme un par de días más después de haber hecho el itinerario porque queríamos hacer un reportaje acerca de las mujeres transgénero en Pakistán, porque es un colectivo eh, muy interesante allí, a pesar de que Pakistán es un estado islámico bastante reaccionario y bastante tradicional en muchos aspectos. La comunidad trans no está tan mal, tan vilipendiada o tan marginada como en otros lugares, ¿no? Es curioso que no estén Y precisamente en la clandestinidad sí, sí, sí. De hecho, se ven por la calle, en los mercados. Entonces, bueno, hicimos un par de entrevistas y mi idea era quedarme un par de días más para estar con ellas y que me contasen cómo era la vida de una persona trans allí. Y, y bueno, el segundo día, no, el primer día, perdón, después del viaje, el guía que teníamos allí me dijo que si queríamos ver un ritual en el que él iba a participar, que era un ritual sagrado, si no recuerdo mal, para los chiitas. Y le dijimos que sí. Claro, digo, bueno, ya que estamos aquí, podemos hacer un pequeño reportaje también de tu participación en este ritual. Y según nos iba contando cosas, nos iba pareciendo todo más loco, todo más impactante. Y fuimos acompañándole ese día previo a todo el preparativo, que era un preparativo muy, muy espiritual. Ellos pasaban muchas horas meditando, se reunían entre amigos, todos vestidos de negro, para meditar y para prepararse para lo que iba a ser 2 días después este ritual Ashura, que es un ritual en el cual ellos recuerdan el martirio del profeta y dan gracias también a Alá por lo bueno que han tenido ese año y hacen peticiones también para el año siguiente, ¿no? Es un momento de conexión, de agradecimiento y de recordar lo que es la penitencia Ujú. en el Islam.
Y, y bueno, en todo este periodo previo a que ocurriese ese gran día, se iba respirando esta espiritualidad y luego toda la parte material era muy importante también. Acompañamos a nuestro amigo a comprar las cuchillas con las cuales él mismo se iba a flagelar, luego le acompañamos a afilarlas, y íbamos nosotros documentando todo el proceso, grabándole, pues estas cuchillas me gustan, son bonitas, tal, ahora vamos a afilarlas. Y luego llegó el gran momento y en esa concentración pues, se aunaban, no sabría decirte cuántas personas, era un área enorme, miles, miles y miles de personas, todas vestidas de negro y con sus cuchillas en la mano. Es como o sea, era como una cadena con 7 cuchillas al final, ¿vale? Madre mía. Uf. Cuchillas grandes. Y luego veías que uno a uno iban saliendo como al centro de un círculo, había varios círculos en cada barrio y se quitaban la camiseta y empezaban a flagelarse, claro, con estas cadenas que llevaban estas cuchillas con forma de media luna que les rajaban toda la espalda. Y empezaban y se pasaban varios minutos, toda la espalda llena de heridas, un charco de sangre en el suelo, y mientras todo el mundo alrededor dándose golpes en el pecho y rezando en voz alta, ¿no? Haciendo oraciones. Eso, o sea, ha sido algo muy difícil de describir lo que vimos allí. Incluso niños participando también, que veías como los Niños. padres, sí, los padres les daban unas cuchillitas pequeñas y los sacaban, Me pues no cago en sé, la a lo puta. mejor chavales de 5 6 7 años. Sí. Algo muy heavy, muy heavy. ¿Y cuánto dura Y ese ritual? ¿Días? dura una semana todo el proceso, pero esa parte concreta es solo una noche. Es una noche sagrada. Y allí, claro, cuando los amigos ven que alguien se está dando demasiado fuerte, que está perdiendo mucha sangre, intentan pararle, ¿no? Y entran todos, le agarran el brazo, pero luego esa persona suele decir que solo Alá puede parar su mano, ¿no? Que esto es como un encuentro con Alá y muchas veces, a pesar de la familia de los amigos, seguían acuchillándose. En esta ceremonia suelen morir gente todos los años y nuestro guía, de hecho, cuando salimos de ahí, Sí. él iba sangrando muchísimo, iba con toda la espalda chorreando sangre y dejando un rastro de sangre por donde pasábamos. Y el hermano que iba con nosotros me dijo, tienes que hablar con él para que vaya al hospital, porque si no se va a morir, que a mí no me hace caso. Y yo fui a hablar con él, le dije, Rana, que se llama Rana, tienes que ir al hospital. Y me dijo, no, esto es algo sagrado, esto solo intervienen Alá y yo. Y mi mujer, que es enfermera, que estaba allí, dijo, voy a intentarlo yo, le voy a decir que a nivel sanitario, ¿no? Que yo entiendo esto y que se va a morir. Y bueno, hablando con ella, al final accedió a ir al hospital, le dieron no sé cuantísimos puntos, toda la espalda llena, que yo recuerdo estar grabando en la sala del quirófano, me metí con él, mientras le daban los puntos en la espalda, estaba yo grabando, el médico me dio un grito, me echó de allí, mi amigo desde la camilla diciendo, no, déjalo, que es mi amigo, tal. Bueno, pues fue algo. Pero bueno, ya salimos del hospital cuando ya estaba amaneciendo y estábamos todos en estado de shock, ¿no? Lucía y yo, mi pareja y yo, diciendo, ¿qué coño acabamos de ver? ¿Qué ha sido esto? Algo muy, muy potente. Algo de película, algo surrealista. Sí, Tiene que ser sí, sí. impactante verlo. Claro, no hay ningún tipo de supervisión médica con todas estas personas cuando lo hacen. O sea, una ambulancia cerca, algún sanitario. Nadie que esté preocupado por decir, Mm, hostia, se nos va a morir alguno. no, a ver, depende del país. Esto se hace en varios países. Yo lo vi en Pakistán. Ahí no había, sí que había, porque claro, como está el tema entre suníes y chiitas y unos están a favor de hacerlo, otros están en contra. Sí. Lo que había eran muchísimas medidas de seguridad. Está toda la zona acordonada con militares, arcos de estos detectores de metales que, bueno, estaban pitando todo el rato porque la gente entraba con las cuchillas. Y ambulancias, pero era por si había un atentado, no realmente para asistir a los participantes. Bueno, estaba diciendo que como hay tantísimos participantes y está el conflicto entre chiitas y suníes, que unos están a favor y otros en contra de este tipo de celebración, lo ¿Mm? que había era pues toda la zona acordonada, arcos metálicos de detector de metales que eran absurdos porque todo el mundo pitaba porque llevaban las cuchillas y luego había pues esto, mucha presencia militar y sí que había ambulancias, pero eran por si había algún atentado, alguna Ajá. bomba o algo, pero no para asistir a los
a los participantes. Ellos, además, lo que comentabas, en su convicción, en su foro interno, creen que es su propio Dios el que tiene que ordenarles parar en algún momento. Por mucho que se Sí, estén desangrando como tu amigo Rana, que al final, pues menos sí, mal que cedió el hombre y se recuperó, ¿no? Entiendo que todo bien. recuperó, tiene unas cicatrices brutales en la espalda que se las vi, claro, esto hace 3 años ya y se las volví a ver hace poco, que le hice una entrevista 3 años después, ¿no? Que me contase cómo se sentía después de aquel momento y me enseñó la espalda y bueno, la tiene toda llena de cicatrices. Buah, menudo cuadro, me lo puedo Sí. imaginar. Aníbal, tú eres fotógrafo y una Mm. pregunta que sí que te querría hacer, vista desde el prisma del ser humano, tú habrás visto muchas situaciones, habrás visto sufrimiento. Cuando haces una fotografía, ahora mismo comentabas, por ejemplo, el caso de tu amigo, ¿no? En el hospital, que yo grabando con el móvil, mi amigo ahí desangrándose. ¿Tú como fotógrafo te preocupas más de captar el momento o de ayudar quizá a una persona que en ese momento esté moribunda, por ejemplo? A ver, depende de muchos factores. Mm, si hay algo urgente que yo pueda hacer, evidentemente ahí prima la humanidad. No voy a dejar morir a alguien por hacer una foto. Eso Ujú. no tendría sentido. Pero sí es cierto que hay situaciones en las cuales uno no puede hacer absolutamente nada. Vas a un campamento de refugiados rohingya, ¿qué puedes hacer ahí? Ahí hay 10 millones de personas viviendo. No puedes hacer nada. No está en tus manos, ¿no? Lo único que puedes hacer es comunicar con la imagen, ¿no? Que es también un arma muy potente, visibilizar injusticias, necesidades, situaciones precarias de poblaciones. Yo creo que el trabajo que hacemos los fotógrafos en ese sentido es un trabajo de activismo también y Sí. que sirve y en muchas ocasiones ha servido para solucionar algunas situaciones sociales. A mí, yo sí que tengo claro cuando llego a un sitio cuál es mi papel, si yo puedo hacer algo y si realmente se me necesita, pues evidentemente lo haré. Pero en la mayoría de casos mi papel es documentar lo que está ocurriendo. Y yo, si me meto en ese papel, tengo que hacerlo lo mejor posible. Y lo que hago es centrarme en la luz, en la escena, en el encuadre, en los parámetros de la cámara. Y ha habido ocasiones en las que he estado tan centrado en la parte técnica y en la parte profesional que no he sido consciente de lo que había vivido hasta que he vuelto a casa y he revelado las fotos o he visto los vídeos, ¿no? Y he dicho, Ujú. ¡buah! Hostia, lo que he vivido aquí, ¿no? Incluso he llorado una semana después al volver a casa porque realmente estaba tan concentrado en la parte profesional y técnica que no había sido consciente, ¿no? de Claro. determinadas situaciones. ¿Y cuál es la imagen más impactante, tú dirías, que has captado en tu trayectoria como fotógrafo? Que yo haya captado, pues, em, quizá escenas de gente con cercanas a la muerte por malnutrición o en situaciones muy, muy precarias, viviendo 40 personas en 4 metros cuadrados llenos de ratas, ¿no? Este tipo de cosas. A mí claro, pero esto ya es más personal, a mí me impactan mucho los problemas médicos. Y recuerdo una fotografía que tomé a un mundaria en Sudán del Sur que se había golpeado con una rama en un ojo y el ojo pues estaba lo había perdido, ¿no? Entonces le estuve haciendo una serie de fotos y también tratando de convencerle de que fuese al hospital para ver si podían hacer algo con ese ojo, ¿no? Lucía de nuevo, como enfermera, estaba tratando de ver qué se podía hacer con el ojo. Justo ayer vi otra vez esas fotografías y me impactaron, ¿no? Fotografías de personas enfermas que no tienen acceso a hospitales, hemos visto muchas, con tumores, con malformaciones. Eso quizás es de lo más duro. Volvemos a cambiar de tercio, vamos a hablar de un tema un poquito más agradable. Y la pregunta que te quiero hacer es, tú a nivel de tribus, ¿cuál crees que es la menos contactada en pleno siglo XXI? Porque me consta que todavía hay tribus con las que no Sí. se ha tenido apenas contacto o contacto ninguno. Pues según Survival International hay 15, si no me equivoco, 15 tribus no contactadas. Una de ellas es la que hemos hablado antes, ¿no? De Sentinel. Sentinel. Y luego hay unas 8 en la zona del Amazonas y creo que 4 o 5 en Papúa, aún sin contactar. Entonces, bueno, esas serían, ¿no? Las menos impregnadas del mundo occidental.
Luego, claro, ya entramos en diferentes grados. El resto de comunidades sí que han tenido contacto con Occidente, algunas más y otras menos. En África Occidental, pues ahí desde tiempo colonial y precolonial ya ha habido mucho contacto con tráfico de esclavos, con con comercialización de mercancías, etcétera. Y son comunidades que muchas de ellas aún mantienen un estilo de vida muy tradicional y muy ancestral, pero que evidentemente tienen mucho contacto con Occidente. Sin embargo, volvemos a los Korowai. Los Korowai hasta los años 70, el año 78, si no me equivoco, no habían tenido contacto con el exterior. De hecho, no sabían que existían más grupos humanos que ellos mismos. Esto es muy fuerte porque en el año 78 no hace tanto. Los Ujú. ancianos, a día de hoy, los ancianos de esta comunidad, cuando ellos eran jóvenes, adolescentes, incluso jóvenes con 20 y pico años, en su comunidad, en su tribu, no se sabía que existiese nadie más que ellos. Y esto es bastante heavy. Con lo cual, pues toda esa zona de Papúa aún mantiene, o sea, que el contacto es muy reciente y eso se nota. Hay una tribu, hablando de Papúa, aunque no estamos hablando de la misma zona, los Dani, ¿puede ser? Ujú. Que tienen un ritual respecto a las amputaciones. ¿Lo has presenciado? ¿Has estado allí para...? Sí, claro, esto es lo que hablamos. La religión, sea cual sea la religión, es capaz de los sacrificios más brutales, ¿eh? De que te acuchilles la espalda, de que te cortes un dedo. Eso lo he documentado en el libro que tengo sobre supersticiones y ahora que estoy escribiendo el siguiente sobre modificación corporal, también enlaza un poco, porque muchas de estas modificaciones corporales, como puede ser amputarse un dedo, van relacionadas con la espiritualidad y con los dioses. En el caso de los Dani, lo que ocurre es que cuando fallece un varón de la familia, las mujeres de esa familia lo que hacen es cortarse como forma de duelo una falange del dedo. Esto lo hacen porque para la comunidad Dani la mano simboliza a la familia, porque cada dedo es diferente, ¿no? Pues más gordo, más flaco, más alto, más bajito, Ujú. pero todos cooperan para un fin común que es pues, ¿no? Usar la mano o en este caso la comunidad. Esta metáfora, para ellos, cuando fallece un miembro importante de la comunidad, un varón tiene que ser siempre, es como si la mano estuviese incompleta, ¿no? La familia está incompleta y la mujer, como muestra de dolor, pues se amputa una de las falanges del dedo. Lo que hacen es, durante el funeral, atan una cuerda muy fuerte para que se vaya cortando el riego sanguíneo y luego un familiar, un hombre, que suele ser el marido, el padre o el hermano, con una piedra afilada, pues va machacando hasta que le desprende esta parte Joder. del dedo. Luego ese dedo se suele enterrar junto al difunto porque ellos creen que este sacrificio los dioses lo tienen en cuenta y así el difunto pues, podrá acceder al paraíso más Ujú. fácilmente. Joder, vaya ritual, de verdad que Claro, aquí el hay tema cada es cosa que increíble. las mujeres cada vez que pierden a un hombre de su familia lo hacen, a un hermano, a un padre, a un marido, a un hijo, y al final las mujeres más ancianas están sin dedos y tú ves a las señoras más mayores que no les quedan dedos. Y esto es una manera pública de mostrar el dolor que han padecido y el sacrificio que hacen por la comunidad. No sienten vergüenza alguna al exhibirlo, al exhibir sus miembros amputados. Lo asumen No, como algo normal, entiendo. no, bueno, es un orgullo, forma parte de su identidad, forma parte del sacrificio comunitario y forma parte de una ofrenda a los dioses por sus seres queridos. Entonces es algo de lo que se sienten orgullosos. El gobierno ahora lo ha prohibido y ya no se practica. Ya es una tradición que se ha dejado de practicar. No sé si en alguna zona muy remota se seguirá haciendo, porque esto siempre es difícil de saber, pero está bastante perseguido y que yo sepa, se ha dejado de hacer. Antes de ir a un tema que me encantaría hablar contigo, que es el vudú, vamos a volver al Congo, si te parece bien, porque me consta que en el Congo hay sectas. El Congo, el gran desconocido que hablamos antes, que damos a conocer todo lo que sucede allí, y hay sectas, algunas de ellas satánicas. Sí, esto es algo muy curioso. Hay muchas sectas. Lo que ocurre en Congo es que, claro, a Congo llegó el cristianismo. La mayoría de congoleses y congolesas son cristianos. Pero algo que ocurre con el cristianismo también pasa con el vudú en Haití, es que como el cristianismo, por mucho que oficialmente se diga que es una religión monoteísta, no es una religión monoteísta porque tenemos a las vírgenes, a los santos, etcétera.
Una religión monoteísta pura, por definición, solo reconoce un poder mayor al hombre, ¿no? En el caso del cristianismo, te dice que Dios solo hay uno, vale, pero hay santos, ¿no? Que te conceden cosas que les puedas pedir, a quien se les reza, etcétera. Entonces, a nivel teórico no es una religión monoteísta, y esto ha hecho que se haya podido mezclar con antiguos dioses de otras religiones tradicionales. Y esto ha pasado en Congo. Muchas veces se ha mezclado el cristianismo con rituales previos y se han asociado al demonio. Y tú vas andando por Kinshasa, sobre todo por las calles más de los slums, de los barrios más marginales, que son callecitas muy estrechas, y vas viendo pequeños altares y como iglesias escondidas, que cada una tiene su propio culto diferente. En unas adoran al demonio, en otras adoran a Jesucristo, pero el Jesucristo tiene una cara de mono, por ejemplo. Como hacen mezclas rarísimas, rarísimas. Y en Haití ha ocurrido algo parecido con el vudú. El vudú, que procede del Golfo de Guinea, con todos los esclavos que llegaron a la española, ¿no? a la zona de Haití y República Dominicana en aquellos entonces, pues se llevó el vudú para allá. Pero claro, también se instauró la religión cristiana por los colonos. Y ahí pues se mezcló completamente. Y ahora tú puedes ver iglesias cristianas con monigotes vudú, dioses vudú que están relacionados con los santos cristianos. Hay una mezcla también muy curiosa. Y respecto a los rituales vudú, ¿has presenciado algunos? ¿Son tan hardcore como dice la cultura pop? Sí, sí, son duros. A ver, hay un poco de mito en todo esto, ¿no? Lo que se conoce como el vudú, esto del muñequito con Claro. con las agujas y tal. Eso realmente no ocurre en la mayoría de casos. Esto es una práctica muy concreta que, de hecho, creo, no sé si es de Haití o de Brasil, bueno, son los países donde se practica el vudú, en la zona del Golfo de Guinea, Benín, Togo, Brasil, Orisha y luego en Haití y algunas zonas de Estados Unidos también, ¿no? Con mucha inmigración. Pero es muy diferente a lo que hay en el imaginario colectivo. El vudú es una religión que se orienta siempre a hacer el bien. Esto siempre los santos, los santeros vudú lo remarcan mucho. Curioso. Pero claro, para obtener ese bien, ese beneplácito, hay que hacer muchos sacrificios. Y en los rituales vudú hay matanzas de animales continuas. Presenciamos uno cuando fuimos a grabar el documental con Lethal, que duró unas 10 horas y pues se mataron 5 cabras, 10 gallinas, una paloma, un lagarto. Es todo como, como muy ritual y hay sangre continuamente. Pero bueno, esto ya lo hacían los romanos también, o sea que... Los sacrificios de animales se han hecho al final a lo largo de todas las culturas. 10 horas de ritual. Sí, 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 sí. Era un bautismo y había baile, había sacrificios. Luego había como, bueno, a Rubén le degollaron una paloma en la cabeza y tenía que dejar fluir toda la sangre, le cortaron un mechón de pelo. Luego había un adivino que iba lanzando unas conchas marinas, unos cauríes al aire y según cayesen, pues iba adivinando cosas del futuro. Fue muy denso ese ritual. O sea que en realidad el fin del vudú es el buscar el bien. Sí, No a lo que estamos acostumbrados, lo que decimos del muñequito, te voy a meter aquí unas agujas a ver si te causa el mal. Buscar el bien, curioso, me ha llamado la atención. sí, 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 sí. Me ha llamado la atención. Vamos a seguir hablando de experiencias y la pregunta que yo te quiero hacer es, de las experiencias que has vivido hasta ahora, seguro que te has encontrado alguna que dices, hostia, yo aquí la palmo, hasta aquí has llegado, Aníbal. ¿Cuál ha sido la más dura que has vivido? Pues ha habido muchas. Ha habido tiroteos, que eso siempre, bueno, siempre es una lotería, ¿no? En Etiopía nos hemos visto envueltos en varios tiroteos y, bueno, asustas, sales corriendo, si vas en el coche intentas ir en la dirección contraria y uno siempre tiene la sensación de que, claro, yo llevo ya 15 años en este trabajo y siempre he sido consciente de que pueden pasar cosas, pero quizá este último año ha sido más duro para mí en ese sentido porque en Etiopía falleció un compañero, falleció Tony Espadas de un disparo en la cabeza. Vaya. Fallecieron 4 turistas españoles en Afganistán mientras nosotros estábamos allí con un grupo también. Entonces, bueno, ha sido un año 2024 que ha sido duro en el sentido de que
todo eso que durante más de una década yo sentía que podía ocurrir, pues ha ocurrido no a mí, pero a gente cercana. Y, y te hace plantearte que a veces pues es una moneda, ¿no?, que tiras al aire y, bueno, hay ciertos riesgos en este trabajo. Y bueno, tiroteos, ya digo, asaltos. En una ocasión vi cómo mataban a la gente que iba en el coche delante nuestro en Etiopía hace muchos años ya, no sé, 12 años o así hará. Pero bueno, quizá, y luego ahora en el viaje a Somalia, que ha sido muy intenso, hemos ido a veces con 20 militares de escolta, con las lunas del coche tintadas, pero incluso la de adelante también tintada para que no se viese quién iba dentro. Ha habido algún momento de mucha tensión, de los militares gritando para que subiésemos al coche, que yo pensaba que nos iban a tirotear ahí mismo. Entonces, bueno, pues estas situaciones, ¿no?, en conflictos armados, que luego nunca se sabe, luego a lo mejor pues, te aplasta un elefante o tienes un accidente de tráfico, pero sí que se vive la adrenalina. Pero si soy objetivo, quizá la situación en la que más cerca ha estado la muerte ha sido con la malaria, porque clínicamente mi estado era crítico ya en los últimos días. He escuchado la historia en diversas entrevistas, a lo mejor es un poquito larga de contar, no sé si te apetece hablar de ello, pero me encantaría saber cómo contrajiste la malaria. ¿Es fácil de contraer o...? Pues, pues es una lotería también. O sea, para infectarte de malaria te tiene que picar un mosquito que esté infectado de malaria. Además, tiene que ser solo una especie de mosquito, el anófeles, y creo que tiene que ser hembra. O sea, es una condición muy específica, pero hay zonas donde la malaria está súper extendida y es una epidemia. Medio millón de personas mueren de malaria al año en el mundo. Entonces, es una enfermedad seria y se transmite por la picadura de un mosquito. A mí me picó un mosquito en Sudán del Sur y tiene un periodo de incubación y yo desarrollé la malaria luego varios meses después en Cabo Verde, en otro viaje. Y ahí fue cuando me dio y hubo unos diagnósticos que no fueron correctos al principio y estuve una semana empeorando cada vez más. Y llegué al final al hospital a hombros de una persona completamente inconsciente, ya me dejó allí en la recepción de un hospital, el cuarto hospital al que iba y suerte que por fin dieron con el diagnóstico apropiado, porque si no habría muerto, estaba ya con unas plaquetas en sangre bajo mínimos, bajo mínimos. ¿Y cuál fue la cura para la malaria? Pues la medicación que me dieron allí, la medicación era primaquina, se llama, no sé muy bien, pues un tipo de compuesto antipalúdico. Y bueno, cuando ya me diagnosticaron, llegó el médico y me dio un botecito con 20 o 30 pastillas y me dijo, tienes que tomarte esto, que eran todas iguales, ¿no? Y le digo, ¿cada cuánto? Y me dice, no, cada cuánto no, te lo tienes que tomar todo ahora. Entonces Hala, toma, abrí la boca y me tomé pues 20 o 30 pastillas. para adentro. Y luego, a partir de ahí, pues cada día eran como 2 o 3 pastillas más y al final poco a poco mejoré. El seguro estaba preparando mi repatriación, tenían un helicóptero medicalizado para traerme a España, pero al final vieron mi estado clínico y dijeron que era más peligroso moverme que dejarme allí y que pasase lo que tuviese que pasar, ¿no? Porque lo que ocurre es que al tener las plaquetas tan bajas, cualquier golpe podría ser una hemorragia interna mortal. De hecho, la doctora siempre por las noches me decía, intenta cuando duermas no moverte para no darte un golpe. Y yo decía, joder, qué tensión, ¿no? Para dormir. O sea, puedo darme un golpe aquí y amanecer muerto. Yo trataba de dormir así como un faraón. Tío. Madre mía. Ahora me Claro, río, ¿eh? Pero joder. sí, sí, hostia, no, las tuviste que pasar putas. Claro, la contrajiste en Sudán del Sur y me dices que unos meses después fue cuando empezaste a tener esos síntomas. Sí. ¿Cuáles fueron los síntomas? ¿Te empezaste a encontrar mal de repente? Es que es una enfermedad Sí, curiosa. sí, claro. Yo la primera vez sentí, era por la noche y yo me levanté de la cama con ganas de vomitar, con diarrea. Empecé a tener fiebre y claro, yo iba al baño, vomitaba, tenía diarrea, me tomé un paracetamol, digo, bueno, a ver si mejoro. Y pensé, pues algo que me ha sentado mal de la cena, no sé, una intoxicación, ¿no? Porque si es algo digestivo y tengo fiebre y tal. Al día siguiente me encontraba bien, entonces seguí el viaje. Yo estaba trabajando de guía allí con un grupo de turistas. Y al día siguiente por la noche me volvió a pasar. Y ya dije, uff, qué raro. Pero luego, como por las mañanas amanecía bien,
pues decía, bueno, ya estoy bien, ¿no? Y era como Mm. una montaña rusa. Y es que la malaria actúa así, o sea, tiene picos y estás mal, luego vuelves a estar bien, mal, bien, hasta que ya te pega el petardazo y te hundes. Y así fue, yo fui tirando en el viaje, fui a un médico, me dijo que tenía fiebre tifoidea, no sé, un diagnóstico equivocado, me dio una medicación, yo seguía cada vez peor, hasta que un día en el autobús estaba yo con el micrófono explicando algo y de repente empecé a tener muchísimo frío y le dije a la persona de al lado, oye, hace frío, y me dice, pero ¿cómo frío? Si estamos a 40 grados, ya hace aquí un calor. Y dije, uy, 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 esto no es normal, ¿no? Y empezaron a darme temblores, convulsiones, me caí al suelo y a partir de ahí todo ya de mal en peor, de un Madre hospital a mía. otro, con las condiciones sanitarias de allí, y bueno, una pesadilla. ¿Y te ha dejado alguna secuela que tengas a día de hoy? No, bueno, no que yo sepa. Luego sí es verdad que en España tuve que estar un año más en tratamiento porque muchas veces la malaria se queda en el hígado y con los meses vuelve a salir. Entonces, aunque yo ya estaba bien y en sangre no tenía malaria, pero la PCR decía que seguía teniendo restos y hasta un año después tuve que estar tomándome una pastilla todos los días hasta que desapareció. Pues que siga así y que no Sí, vuelvas a cogerla nunca, por favor. Nunca, que no lo vuelvas a pasar tan mal. Nunca. Vamos a hablar de un tema un poquito más agradable, que son las comidas, ¿no? Y vamos a empezar por una pregunta muy chula. Y yo te quería preguntar qué es lo más sabroso que dirías que has comido en los países donde has estado y lo que menos. pues a mí me gusta muchísimo el arroz, cómo lo hacen en África Occidental, en Senegal, me flipa el arroz que hacen con cacahuete. Hacen una Uh, receta que está también en algún otro país, pero como la hacen en la zona de Mali y de Senegal, me parece brutal. Es un arroz que está también un poquito frito y hacen una salsa de cacahuete, le ponen unas especias y luego ya pues le echan carne también y eso me parece, es sencillo, pero me parece brutal, me parece brutal. Luego, claro, he comido cosas raras, algunas pueden estar mejor o peor, pero aquí ya la mente te juega una mala pasada, ¿no? Si sabes que estás comiendo gusano o que estás comiendo perro o que estás comiendo, pues ahí ya tu juicio no es objetivo, porque la mente dice, joder, que te estás comiendo esto, ¿no? Por ejemplo, ahora en Mentawai el año pasado, los típicos gusanos de la madera que los ujú. hacen fritos, pues de sabor está bueno, realmente. Pero claro, como es crujiente por fuera y líquido por dentro, y tú sabes que te estás comiendo un gusano, que además tiene la cara, que se le ves la cara, es como sí, pero no. Ya, como en el Rey León, ¿no? Lo de crujiente por Sí, fuera, jugoso por dentro, era exacto, algo así. Buah, madre mía. exacto. Me consta que has comido mono también, además, a traición, Sí. ¿no? Comimos mono en Camerún en el año 2009, fíjate ya el tiempo que hace, Joder. ¿qué? Pues no sé, 16 años o 17. Y fue un poco, pues sí, a traición. Fue de los primeros viajes, bueno, el primer viaje que yo hice a África subsahariana. Y ahí estábamos con la comunidad vaca, los mal llamados pigmeos, bueno, pasamos varios días con ellos y hubo un día que llegaron con dos monos muertos, los dejaron en el suelo y era por la mañana. Y dijeron, esto es el desayuno. Y dije, yo no voy a comer eso. No sé, a lo mejor hoy en día lo probaría, pero en ese momento un chaval joven recién llegado a África y con empatía por los primates, pues dije, no, no, no voy a comerlo. Me dijeron, vale, vale, vale. Se lo llevaron. Y luego ese mismo día, a mediodía, nos trajeron un guiso que estaba muy rico y nos lo comimos. Y ya por la noche nos dijeron, ¿os ha gustado lo que habéis comido a mediodía? Sí, sí, sí. Pues ese era el mono que os habíamos enseñado por la mañana. Hijos de puta. Sí, a ver, la carne estaba dura, recuerdo, pero el sabor no estaba mal. Pero claro, eso también es peligroso. Cuando yo se lo conté a la doctora de Sanidad Exterior en Barcelona, que siempre me suele hacer chequeos cuando vuelvo de viaje, me dijo, ¿has comido algo raro? Dije, mira, pues comí mono. Y se echaba las manos a la cabeza porque a través de la carne de mono, si no está bien hecha, se pueden contagiar muchas enfermedades. El SIDA, sin ir más lejos. El SIDA. Wow. Claro, los monos pueden tener el SIDA, de hecho viene, ¿no? De chimpancé, si no me equivoco, o de bonobo. Y claro, si es compatible, es un virus compatible al nuestro, pues si la carne no está bien hecha, por alguna herida en la boca o algo, pues entiendo que te puedes contagiar. Sí, sí, puedes liar una terrible. ¿Te recordó algún sabor en concreto la carne de mono que digas, mira, me familiarizo con, no sé, con el pollo o alguna cosa? Pues no sabría decirte porque
tenía mucha salsa, entonces sabía más a la salsa que otra cosa. Pero no sé, quizá más a ternera, no sé, no sabría decirte. ¿Volverías a comerlo? No sé, ahora ya estoy curado de espanto. Ahora a estas Puede que alturas. sí, puede que sí. Si no es matado para mí, sí. Que no lo presencies. No, no, que no lo maten por mí. O sea, para dármelo a mí a Para comer. darte de comer a ti, Si es vaya que que no. lo han matado porque la comunidad lo come y tal, y yo pruebo un poco, vale, pero no. Que muchas veces cuando vamos a algunas comunidades hacen cosas por nosotros. Pues vamos a matar a este animal para que lo pruebes, ¿sabes? ¿Tú has cazado ahí en algún lugar con tus propias manos? He cazado yo y me lo he comido. No, a ver, no creo que yo sirva para cazar, ¿eh? Para cazar realmente necesitas unas habilidades que yo no tengo, porque es un entrenamiento, ¿no? Yo he acompañado a cazar y lo único que he hecho ha sido no hacer ruido para no espantar a las presas. Pero manejar un arco y una flecha para cazar de verdad animales en la selva es difícil, ¿eh? Es muy difícil, primero por la puntería y luego porque tienes que hacerlo de una manera muy concreta para que el animal no huya, que no te oiga, que no sepa por dónde le viene la flecha. La orientación con la cual disparas, dependiendo del tipo de animal, es importante, porque hay animales que tienen una visión más frontal, otros más lateral, otros de arriba a abajo, si están en los árboles, y todo ese conocimiento no lo tengo. Así que no he cazado nunca nada. Si te vieras en la necesidad, quizás sí lo harías, ¿no? Pero bueno, como Tendría todos, que al final, aprender. instinto de supervivencia, pues tiras de lo que Claro. puedes. Vamos a hablar de cárceles, Aníbal, si te parece bien, porque me consta que has pisado alguna. Mm. Y que voy a preguntarte yo que ¿cuál es la peor cárcel en la que has estado? La peor. A ver, he estado, aparte de en España, en Mali, en Sudán del Sur y bueno, luego en Etiopía estuvimos también retenidos en un esto policial. A ver, quizá las de Sudán del Sur han sido las que más me han asustado y la de Mali, quizá la que en peor condiciones estaba, porque el recinto donde me retuvieron era, o sea, era asqueroso, era muy estrecho, no había nada más que el suelo frío y estaba todo lleno de manchas, de cucarachas por ahí. Luego en Sudán del Sur, sí es cierto, en Mali no pasé miedo porque, de hecho, cuando me detuvieron, en ese momento yo recuerdo que me detuvieron por la calle, yo le di el móvil a Lucía y le dije, guárdame el móvil y yo me voy con estos señores, intenta averiguar dónde me llevan y luego vea por mí. Pero me lo tomé más como una experiencia, una anécdota, porque sabía que no iba a llegar a mucho, porque Mali en aquel momento aún no había ocurrido el golpe de Estado y las embajadas europeas tenían mucho peso, por lo que me habían detenido era una chorrada y si no llevaba el móvil encima ni dinero, que se lo dejé todo a Lucía mientras los policías se giraban un momento, se lo di, pues yo sabía que ahí no podían hacer nada conmigo, vamos. Pero en Sudán del Sur sí que es más delicado porque es un país, es un estado fallido, o sea, ahí les da igual la embajada, sobre todo en aquella época, les da igual todo. Entonces ahí sí que no tenía claro hasta dónde podían llegar. Estamos hablando del año en Sudán del Sur. 2017, Joder, es que era la época chunga, además de Sudán del la Sur. época, la época jodida, sí. ¿Cómo te dio por ir ahí y decir, hostia, pues me voy aquí que hay salseo y Pues por ver comunidades étnicas. A ver, era el país más nuevo del mundo y lo sigue siendo. La independencia es de 2011 y yo llevaba desde 2014 intentando entrar, no daban visados para turistas porque el país estaba en guerra, en una guerra de las más sangrientas de toda África. Intenté cruzar a través de Etiopía ilegalmente, sobornando militares, falsificando permisos y no lo conseguí. Ahí fue donde vi los tiroteos. Y yo tenía el objetivo de llegar a la comunidad Mundari, que para mí es de las más brutales de la zona y de toda África. Entonces lo intenté de todas las formas posibles y en 2017, no, bueno, en la Navidad entre 2017 y 2018 conseguí un falso permiso de trabajo, como si yo fuese un ingeniero que iba a hacer unos pozos allí. Y conseguí llegar allí. Y luego con un amigo que cruzó de Uganda con un 4x4, un ugandés, que es muy amigo mío, ahora lo veré otra vez este año, pues tiramos hacia la zona de las tribus. Y ahí fue donde nos detuvieron, nos encarcelaron. Pero bueno, eso fue solo un día. Y,
pues sí, me metí en ese berenjenal por la aventura de conocer a esa tribu. Ha cambiado la situación a día de hoy, año Sí. 2025, ya no es tan duro como fue al principio. Ha cambiado muchísimo. He estado este año, he estado en enero, o sea, hace un mes estaba allí y ha cambiado muchísimo. Hace 2 o 3 años el presidente Salva Kiir llegó a un acuerdo con las minorías étnicas y ahora ha conformado, digamos, un parlamento más inclusivo, con más sensibilidades, con más poder para otras facciones y está la cosa mucho más tranquila. De hecho, ya no hay tantos altercados armados, la seguridad es mayor. La ciudad, Yuba, la capital, se ha desarrollado mucho más. Hay carreteras asfaltadas que antes no había y no hay tantos casos como se escuchaban antes de tiroteos o de muertos. Hay una estabilidad mayor. Sí es cierto que sigue habiendo mucha corrupción. De hecho, en este viaje nos detuvieron y nos retuvieron durante un par de horas y nos chantajearon. A una viajera le quitaron la cámara de fotos y le pidieron $300 por devolvérsela, Ujú. con la excusa de que había hecho una foto a un militar, lo cual no era verdad. La compañera enseñó las fotos y dijo, aquí no hay foto de ningún militar. Y le dijeron, la has borrado, pero sí que la has hecho y eso es un delito y no sé qué. Bueno, y no salimos de ahí hasta que pagó los $300. O sea, sigue siendo un país jodido en algunos aspectos, pero es mucho más seguro de lo que era. Me alegra que las cosas vayan cambiando un poco. Me viene a colación el tema de mi hermano cuando se fue a grabar Semillas de Kibo al Congo, bueno, no nos lo contaba la familia por no asustarnos, pero en una entrevista reciente dijo, nos tuvimos que disfrazar de misioneros para poder acceder al hospital del doctor Mukwege, creo que es Premio Nobel de la Paz, que se encarga de reconstruir el aparato reproductor a las chicas que han sufrido mutilación genital. Dice, bueno, me quitaban la cámara toda a base de sobornos. Y bueno, pues un caso muy similar al tuyo, ¿no? Que dices, tienes que tener cierta, fingir, ¿no? Un poco, falsificar un poco lo que vas a hacer para poder tener cierto acceso. Sí, eso lo solemos hacer. Es decir, depende de dónde vayamos y el trabajo que vayamos a hacer, pues dices que eres doctor, dices que eres cristiano, dices que eres musulmán. Cuando estuvimos en Afganistán, yo empecé a dejarme este aspecto para ir a Afganistán, porque los pastún afganos van con pelo largo y con barba larga. Y fue llegar allí y comprarme ropa tradicional, ¿no? El típico gorro pastún, la chilaba, el shelwar chemise ese que llaman, Sí. y ya está, y decir que yo que era musulmán. Me aprendí algunos versículos del Corán, algunas partes de oraciones, sé un poco de árabe porque lo estudié en la universidad, aunque bueno, en Afganistán no me sirve de nada, pero en algunos sitios sí, y se trata un poco de ser camaleónico para poder llegar a determinados sitios, efectivamente. Sí, sí, correcto, eso es así. Yo lo he aprendido por él y me ha dejado alucinando. Quería dejar esta pregunta para el final, sé que te la tenía que haber hecho al principio, pero me gusta siempre que haya un balance, ¿no? ¿En qué momento de tu vida decidiste, plas, me voy a recorrer el mundo? Y la pregunta clave, a día de hoy, ahora que puedes hacer un balance desde que tomaste esa decisión, ¿ha merecido la pena? Pues el momento exacto, a ver, hay un clic y luego hay un proceso mental, ¿no? Yo trabajaba de científico en la Universidad de Málaga, soy doctor en biología y estaba en temas de investigación de cáncer y de enfermedades raras y pasaba un mal momento personal y se plantó en mi camino el viaje a Camerún, en el que comí mono, ¿no? En 2009. Y me lancé a la piscina, dije, voy a ir a Camerún. Yo no sabía ni lo que había en Camerún, ni qué me iba a encontrar, ni nada. Me apunté al viaje a ciegas, pagué y dije, me voy. Era un viaje en principio solidario, a ver un tema de un orfanato, que luego acabó siendo un viaje mucho más largo, viendo tribus, viendo chimpancés en libertad, pero bueno, era lanzarme a la piscina. Yo lo que no quería era volver a estar un verano más amargado en España, estaba como medio deprimido. Y ese viaje fue el que me cambió el chip, ¿no? Porque llegué a un sitio que a mí me parecía de otro planeta. Uno siempre ve documentales, sabe pues, que hay cosas, que hay animales flipantes por ahí, tribus, pero el llegar y decir, hostia, es que estoy en una película, estoy en un documental de National Geographic y esto cualquiera puede ir. Es decir, se puede hacer es comprar un billete de avión, tener los Mm. contactos adecuados o la agencia de viajes adecuada. Entonces, a partir de ahí dije, esto yo lo necesito en mi vida a partir de ahora. Y en las vacaciones, pues iba volviendo a este tipo de destinos hasta que el balance, ¿no?, entre lo que me gustaba la ciencia y los viajes, pues fue declinándose más hacia los viajes y dije, bueno, pues coincidía que se me acababa el contrato en la universidad y dije, pues voy a darle el salto.
tengo 2 años de paro, que me da un poquito de margen económico, voy a intentar dedicarme a esto. Voy a aprender fotografía, voy a intentar montar una agencia de viajes, hacer contactos, a viajar. Y si no funciona, pues en 2 años me busco otro trabajo de investigación y ya está. Y funcionó. Aquí estoy. Ahora me dedico a la fotografía, a documentar culturas, tengo la agencia de viajes. ¿Y si ha merecido la pena? Totalmente, totalmente. ¿Echo de menos la ciencia? Sí, la ciencia me flipa, pero no es lo mismo estar encerrado en un laboratorio investigando que estar recorriendo el mundo, ¿no? Y que es otro tipo de investigación. Estás investigando el mundo, pero conociendo culturas. Entonces ha merecido muchísimo la pena. Ahora estoy escribiendo con Lucía unas memorias de los 4 años que hemos pasado viajando juntos sin parar, 70 países sin volver a España. Y a veces se nos saltan las lágrimas de decir, tío, es que hemos vivido tantas cosas, hemos vivido tantas vidas en solo una, tantas situaciones, tanto buenas como malas, ¿no? Tantas culturas, tantos paisajes diferentes que, no sé, yo considero que ya he amortizado mi vida. Todo lo que venga ahora es ya el tiempo extra. Entonces, por supuesto que ha merecido la pena. Me alegra un montón que puedas trabajar en lo que te apasiona, no todo el mundo puede decirlo, y que ese balance haya merecido la pena tantos años después. La verdad que es Sí. un privilegio, desde luego. Una última pregunta que quería hacerte, Aníbal, antes de despedirme. ¿Qué países nos recomendarías visitar, tanto por su cultura, por su gente, por todo? Es una pregunta difícil porque te diría Lo sé. varios países por varias cosas. A ver, eh, eh, a mí uno de los países que me parece más completo, y esto puede parecer contradictorio porque no es donde yo suelo centrar mi trabajo, pero es Indonesia. Para mí Indonesia es el país que más cosas ofrece en general. Si solo pudieses elegir uno del mundo, sería Indonesia. ¿Por qué? Porque tienes las mejores playas del mundo, del mejor buceo del mundo, tienes selvas vírgenes, tienes volcanes, paisajes y trekkings brutales, tienes los templos más increíbles, de hecho el templo budista más grande del mundo, Borobudur, está allí, y luego tienes también tribus indígenas en la zona de Papua Occidental, que pertenece a Indonesia, como los Korowai, los Dani, los Asmat. O sea, tiene de todo, desde la parte de tribus, naturaleza, tienes relax, tienes Bali también, para quien quiera irse de fiesta, pero joder, tienes el volcán Ijen, ¿no? Este de la lava azul, o sea, cosas asombrosas. Pero luego, claro, si quieres un viaje de safari, pues Namibia me parece un destino brutal, o Botswana. Y luego a nivel étnico, Camerún es una pasada, y luego Angola. Angola quizás es mi país favorito de África porque tiene también esa diversidad que a nivel estético sigue ahí. De hecho, hemos escrito un libro solo de Angola porque la fotografía de retrato es brutal y no está muy visitado, o sea, no es muy turístico. Entonces es una pequeña joyita también. Bueno, al final te he dicho un montón de países. Me has dicho los necesarios, vamos. Y claro, podemos estar hasta mañana con todos los que te has recorrido, pero me has dado un ranking bastante bueno del que tomo nota. Cuando tenga tiempo en la vida me encantaría conocerlos. Y desde luego que habiendo hecho lo que tú has hecho es como mejor se aprende a conocer a las personas y a romper muchísimos estereotipos que en Occidente todavía tenemos, por desgracia. Quería darte las gracias de corazón, te lo repito nuevamente, por dedicarme tu tiempo, porque hoy hemos viajado sin salir de casa y eso es todo un privilegio, Aníbal. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Nada, Oscar, muchas gracias a ti y ya te digo, para mí es un placer charlar de todo lo que he visto, que no es poco en estos años. Y seguiremos charlando, espero poder volver a contar contigo para seguir hablando de nuevas aventuras. Aníbal, muchísimas gracias. Nada, cuando quieras, gracias a ti.